La biodecodificación comprende la, la medicina germánica y también toma conocimientos del transgeneracional y después suma esto sería la biodecodificación biológica, tiene una rama que viene de la medicina germánica, también tiene una rama que viene de la psicogenealogía y después incluye herramientas complementarias de sanación, que serían, por ejemplo, la Gestalt. Vamos a ver algo al final de constelaciones, no vamos a hacer constelaciones completas, pero sí vamos a ver una Gestalt aplicada a los vínculos familiares, que sería en realidad lo que es la Gestalt, es Gestalt aplicada a los vínculos familiares, y de esa manera vamos a poder sanar temas que vienen con lo familiar y que necesita un abordaje terapéutico. Y también, como les dije, les voy a mencionar la terapia floral que ayude a resolver los conflictos. Y les pongo un ejemplo para que ustedes vean cómo está todo relacionado. Tanto desde la medicina germánica como desde la decodificación biológica, el tema del sobrepeso, el tema del peso en especial, pero el sobrepeso, porque el sobrepeso es algo que está, si no es unos kilos de más, sino un sobrepeso mayor, la obesidad, tiene que ver desde la medicina germánica con un conflicto de abandono. Y a su vez, el conflicto de abandono viene de problemas. ¿De quién sentimos el abandono? Y de nuestra madre. Entonces, hay una relación entre el conflicto desde la decodificación biológica, la medicina germánica, y el transgeneracional, o sea, lo que viene de proyecto sentido, de problemas que han tenido nuestra madre, y se resuelve con una gestalt o una constelación con nuestra madre, que es con quien tenemos ese conflicto. Hay veces que podemos, digamos, podemos restaurar el vínculo, hay veces que la madre de uno ya no está, pero igual podemos hacer una gestalt, y eso es algo que lo pueden hacer. Hoy me preguntaba Anabela si hacíamos en las prácticas, cómo la podíamos hacer. Cuando veamos toda la teoría y tengamos que hacer ejercicios prácticos, yo les voy a dar ejercicios para que cada uno haga, nos vamos a ver, en vez de ver la parte teórica, vamos a estar cada uno en su casa y les voy a hacer una gestalt con alguna persona con la que tengan que sanar un vínculo, y la voy a poder hacer cada uno en su casa. Lo único que van a necesitar es estar en un lugar tranquilo, y que estén concentrados aquí, y me seguirán con un par de sillas o con un par de plantillas que se ponen en el suelo y se paran en un lado y se paran en el otro, o si tienen dos sillas, se sientan en una silla, se sientan en la otra, y de esa manera podemos trabajar con la Gestalt perfectamente, y van a aprender, no solo van a aprender todos los contenidos que tienen acá, sino que van a poder hacer también su propio proceso. Y cuando vayamos viendo también desde la terapia floral cuáles sean las flores que puedan ayudar a resolver los conflictos emocionales, también ahí les voy a mencionar. Para quienes sean terapeutas floral, pueden ir haciendo un nexo entre la biodecodificación, la medicina germánica, los conflictos y la terapia floral. Y para quienes no sean terapeutas florales, sepan que con la terapia floral podemos resolver muchos de los conflictos que aparecen en la medicina germánica y en la biodecodificación, y que hay una correlación entre esas emociones, esas somatizaciones, y que también hay un abordaje floral. De hecho, hoy, esta mañana, estuve dando a la mañana el curso de terapia floral, la primer clase, y bueno, le comentaba a las alumnas del curso de flores que en realidad Bach fue, para la medicina occidental nuestra, es como si hubiera sido el primer decodificador, ¿no? Porque él relacionó
las causas emocionales que, que producen determinados síntomas físicos. Esto, que para la medicina occidental fue algo revolucionario y a Bach no lo entendieron en su momento y recién hace unas décadas está reflotando la terapia floral, esto en la medicina china se conocía de miles y miles de años. Es más, en la medicina china cada órgano tiene una emoción, la ira en el hígado, los miedos en el riñón, la tristeza en el pulmón, y así cada órgano y cada víscera tiene un meridiano en el que esa frecuencia de energía pasa por esos órganos y hace como las emociones disarmónicas hacen fusible en esos órganos. Eso la medicina china lo tiene re sabido de hace miles de años y nosotros recién ahora lo estamos incluyendo en nuestra medicina occidental. Pero esto era sabido ya de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ir, yo después si quieren les paso estas diapositivas. Esto lo tienen en el material, en el libro que les pasé. Si después hay algo que no entienden, me preguntan. Pero está en el libro, está explicado muy, muy sencillo. Habrán escuchado del consciente y del inconsciente. Todo lo que yo me doy cuenta y tengo consciente y tengo claro, son las emociones, es lo que nosotros compartimos a nivel cotidiano y diurno, o sea, tengo consciente que bueno, que tal cosa no me gusta, o tengo claro que esto sí quiero hacerlo, pero esto que tengo consciente y que lo puedo expresar y que lo puedo manifestar, que impacta en este sistema, en el neocórtex, no suele ser motivo de conflicto o de enfermedad, que es lo que toma la medicina germánica y que son las emociones que tenemos a nivel inconsciente. O sea, si yo tengo un miedo consciente, lo puedo hablar, lo puedo comunicar, y puedo pedir ayuda, esa emoción que tengo consciente y que la puedo comunicar y la puedo compartir, esa emoción no me va a enfermar, porque en realidad ya vamos a ver después las leyes de Hammer. La primera ley dice que un conflicto tiene que ser lo suficientemente intenso y vivido en soledad para que nos pueda producir una enfermedad, o sea que tiene que darse todo eso junto para que realmente esa emoción pueda hacer un efecto a nivel físico. Entonces, el tema son las emociones que tenemos inconscientes, las emociones que tenemos reprimidas, que impactan en nuestro sistema límbico y que quedan ahí latentes, escondidas para nosotros en sombra y sin poder compartir. O sea, las emociones de alegría, de pena, de angustia, de rabia, que podamos hacerlas conscientes, que podamos comunicarlas, que podamos liberarlas, esas emociones no nos van a enfermar. Y de hecho lo saludable sería que podamos hacer consciente todo esto y que podamos hablarlo y que podamos comunicarlo. Estas emociones que el consciente las reprime y que pasan al inconsciente van a impactar sobre el sistema límbico. El sistema límbico está es parte de nuestro cerebro y está formado por la amígdala, por el tálamo, por el hipocampo y la última partecita del sistema límbico en donde todo eso hace posible es en el hipotálamo, que el hipotálamo es ya una glándula, forma parte del sistema
neuroendocrino, porque en realidad el sistema endocrino y el sistema nervioso no se pueden disociar. Y un ejemplo es algo a mí me asusta, eh, impacta en el sistema límbico, eso es parte del sistema nervioso, pero después esas emociones hacen que yo libere adrenalina, libere cortisol, o sea, libere determinadas sustancias químicas que son hormonas, y por lo tanto esto nos está demostrando que antes, cuando yo estudié bioquímica hace 30 y pico de años, nos decían sistema nervioso por un lado, sistema endocrino por el otro. Hoy se habla de la psiconeuroinmunoendocrinología y está todo unido porque en realidad es así. O sea, si vivimos una situación choqueante, traumante, que impacta nuestro sistema límbico, que impacta nuestro sistema nervioso, eso va a tener una acción, si es de una determinada magnitud, va a tener una acción sobre nuestro cuerpo a través del hipotálamo, que es la primer glándula endocrina propiamente dicha, o sea, sería como neuroendocrina porque esto es nervioso, esto está en el límite, y después de aquí para abajo ya tenemos el sistema endocrino formado por la hipófisis y por todas las glándulas efectoras. Entonces, entre este neocórtex, que es nuestro cerebro más nuevo, que está conectado con el consciente, y este sistema límbico, que es nuestro cerebro más antiguo, y en el cual hay emociones más inconscientes, aquí hay un pasaje en el cual se filtran algunas emociones, algunas van hacia el inconsciente y a veces hacia el consciente, dependiendo de nuestros recursos emocionales. Si nosotros tenemos recursos emocionales, por ejemplo, vivimos una situación, eh, vivimos una situación inesperada para nosotros, que sería parte de la ley de Hammer, ¿no? Pero que nosotros tenemos los recursos emocionales para poder resolverla, bueno, esa emoción no nos va a impactar en el sistema límbico porque vamos a poder gestionarla y queda en el nivel consciente, y podemos abordar saludablemente esto que nos ha pasado. Pero si de pronto una misma situación no nos encuentra con los recursos emocionales, tenemos miedo porque por mandatos o por el transgeneracional hay situaciones que nos creemos incapacitados de resolver, pueden pasar esas emociones a impactar en el sistema límbico y quedar ahí latentes, y si no hacemos algún trabajo terapéutico, con el tiempo podrían ser causas de conflictos que desencadenen o activen algunos programas. En realidad, estos programas siempre lo que quieren es la supervivencia. El tema es que nuestro cerebro, digamos, el cerebro animal, el cerebro más antiguo, no evolucionó como evolucionó la vida. Entonces, el conocer qué conflictos pueden impactar en, pueden impactar en nuestro cerebro antiguo y activar ciertos programas que ya no son necesarios y que no son compatibles con la salud, el conocerlos hace que podamos desactivarlos. Y hay un ejemplo en el video que les mandé, en donde un ratón, por ejemplo, cuando es perseguido frente al peligro y hay miedo a la muerte, después se los voy a poner, después que hagamos un cortecito, se los voy a poner para que vean el ejemplo que les estoy diciendo. Cuando un ratón tiene miedo a la muerte, lo que hace es, el programa ese lo que hace es que se active los alvéolos pulmonares para producir muchísimo más oxígeno, para que se multiplican muy rápidamente las células, y de esa manera, las células del pulmón, y de esa manera el ratón puede hacer en unas fracciones de tiempo,
puede escapar del gato y meterse en la cueva. Eso sería equivalente a que veamos que se nos viene un camión encima y salimos corriendo y tenemos una energía extra y podemos tirarnos en la vereda antes que nos pase un camión por encima, o si tenemos un hijo en peligro. Entonces, hay programas en nuestra biología que compartimos con los animales que cuando hay situaciones de peligro se activan. El problema es que quedan activados más tiempo del necesario. Entonces, hay un programa que cuando hay miedo a la muerte, porque se nos viene algo encima, podamos, el cerebro manda la información a pulmón, que se reproduzcan las células, que llegue más oxígeno para que podamos pegar un salto de 3 metros y no morirnos, que esa es la función que cumple el programa. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a tener esa situación de alerta más tiempo del necesario, ahí es en donde aparecen los crecimientos de tejidos que son que no son compatibles con la vida que tenemos hoy. O sea, ese miedo al depredador que tiene el ratón y ese miedo al depredador que tal vez teníamos en épocas en que convivíamos con los animales en la selva, hoy en día ya no están siendo útiles para nosotros porque hemos evolucionado. Entonces lo que tenemos que hacer es comprender cuáles son esos programas. ¿Para qué? Para poder desactivarlos. Al desactivarlos pasamos de la fase de conflicto activo a la resolución del conflicto, que ya lo vamos a ver. Vamos a las emociones. Las emociones hay distintos tipos de emociones. Las primarias es la emoción reprimida u oculta en el inconsciente biológico. La emoción secundaria o social es la políticamente correcta y que enmascara la oculta. Pongamos un ejemplo. Si a mí alguien me descalificó en algo, mi jefe, por ejemplo, me descalificó en algo o me hizo sentir mal, la emoción reprimida oculta que yo puedo tener es de bronca, es de resentimiento, es de descalificación con mi propia capacidad. Pero ¿qué pasa? Eso lo mando al inconsciente, lo reprimo, y la emoción secundaria, que es la que muestro, es la políticamente correcta y hago como que todo está bien, como que no. Si yo eso lo hago en ese ambiente y después puedo tener claro que hay una emoción que la oculto en un ambiente por una cuestión en el ambiente laboral, porque muestro la políticamente correcta, pero soy consciente de que tengo otra emoción y lo puedo compartir con alguien, está todo bien. El problema es cuando esa emoción primaria ha sido reprimida y quedó oculta en el inconsciente biológico. Entonces eso es algo que queda en sombra. Y al quedar en sombra, está ahí como un imán latente atrayendo otras situaciones análogas con eso. Entonces, el trabajo del autoconocimiento, el trabajo de la terapia, el trabajo de la Gestalt, de la terapia floral o de la psicoterapia es justamente conocer qué es lo que tenemos en el inconsciente, qué es lo que tenemos reprimido para poder de esa manera sanar. Las emociones pueden ser heredadas también. Tenemos emociones del transgeneracional que nacen con nosotros y que heredamos de nuestros ancestros. Aunque después vamos a ver que hay un test, cuando hagamos la práctica, vamos a ver que hay una forma de testear si estas emociones nacen con nosotros o si estas emociones las tenemos, pero han sido heredadas de nuestros ancestros. Entonces ahí vamos a poder ver cómo desarmar esto que traemos como herencia, porque por lealtades, porque no nos hace bien. Si nuestros ancestros tuvieron
miedo a la pobreza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque pasaron tiempos difíciles, porque fueron inmigrantes, porque había que trabajar de sol a sol para poder tener el alimento y el cobijo. Bueno, esas cosas que no sanaron, esas emociones, esas creencias que han tenido nuestros ancestros, si ellos no han podido sanarlas, nosotros las heredamos. Entonces también podemos tener emociones heredadas. Y por último, las emociones sublimes o la emoción del ser, son las que manifiestan nuestro estado real de desaprendizaje. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es desaprender lo que hemos aprendido que no nos sea útil. O sea, si hemos aprendido que el dinero es muy difícil de ganar, que hay que trabajar muy duro, y eso lo hemos recibido como mandato, lo hemos heredado a nuestro transgeneracional, lo que tenemos que hacer es desaprender lo que no nos sirve hoy en día, lo que hemos heredado, porque con nuestro árbol heredamos cosas muy positivas y también heredamos creencias que ya pueden estar obsoletas o que no son saludables para nosotros. De la misma manera, también, ¿no es cierto? Si nuestra madre se sintió abandonada por su madre o no se sintió querida y no recibió afecto y puede no saber cómo ser afectuosa y tal vez nosotros hemos recibido alguna emoción o sentido alguna emoción que no era la idea en la que hubiéramos querido, y es porque eso se fue heredando, heredando de generación en generación. ¿Cómo gestionamos estos conflictos emocionales? Es muy diferente en cada persona. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a programas aprendidos, a programas gestados en el útero materno, aprendidos en edades muy tempranas o heredados. Entonces, ahí puede ser que hayamos aprendido cosas en una edad muy temprana, que hayamos ya sido gestados en el útero materno con ciertos conflictos emocionales que tenía nuestra madre y que a su vez puede haber heredado, y también pueden ser herencia de todo el transgeneracional. Esto después lo vamos a ver más adelante, lo vamos a separar en conflictos biográficos, proyecto sentido, que es cómo nos ha gestado nuestra madre, y transgeneracional. Para que un estímulo dispare las alarmas, tiene que ser importante, o sea, un conflicto que no esté en riesgo nuestra vida no va a disparar ningún estrés. O sea, si, eh, qué sé yo, queremos trabajar independiente y bueno, y nos cancelaron 2, 3 turnos o no pudimos conseguir el lugar que queríamos o bueno, o demoramos tal cosa, eso no va a ser un conflicto muy importante. Ahora, para un hombre que es jefe de familia, que es el sustento de su familia a través del trabajo, y pierde el trabajo y no encuentra la salida, no encuentra otra posibilidad, puede pensar que hay un conflicto de supervivencia por la pérdida del sostén económico, y pueden activarse programas de cerebro antiguo porque sienta que la vida está en riesgo su vida, ¿no? Entonces, ahí, en la falta de trabajo, puede activar programas del cerebro antiguo vinculados con la supervivencia. Normalmente nosotros tenemos un ritmo circadiano que se llama normotonía, y es que durante el día estamos activos y durante la noche descansamos. Esto sería un ciclo normal en donde durante el día tenemos un nivel mayor